¿Qué milagrosos secretos divinos reveló Ageo, el profeta del exilio, para nuestra transformación? En el segundo año del rey Darío, en un tiempo de desesperanza y desolación, el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en Babilonia, y la ciudad de Jerusalén permanecía en ruinas. Las murallas caídas y la ausencia del templo, centro de su adoración y comunidad, habían dejado una profunda herida en el corazón de su pueblo. En medio de este oscuro periodo, emergió un hombre de Dios, Ageo, un profeta con un ardiente deseo de ver restaurada la gloria de su pueblo. Ageo, descendiente de antiguos profetas, fue llamado por Jehová de los ejércitos a llevar un mensaje poderoso. En sus días, mientras el pueblo luchaba por llenar sus estómagos vacíos y cultivar campos que parecían estériles, el profeta se acercó a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sacerdote de la nación. Con voz resonante, transmitió palabras de Dios. Meditad en vuestros caminos. Habéis sembrado mucho y recogido poco. Coméis, pero no hasta saciaros. Bebéis, pero no hasta quedar satisfechos. Vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. El ambiente estaba impregnado de dudas y desánimo. Las casas de algunos se alzaban adornadas, mientras que el templo de Yahvé, su santuario sagrado, yacía en ruinas. ¿Cómo podrían encontrar satisfacción sin priorizar su relación con Dios? A través de su mensaje llameante, Ageo desafió a su pueblo a salir de la inercia espiritual. Subid al monte, traed leña, y edificad la casa, y pondré en ella mi deseo, y seré glorificado, dice Jehová. Ante estas palabras, un murmullos de esperanza comenzaron a surgir en la comunidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La llamada de Ageo resonó como un eco divino en los corazones atribulados. Con cada ladrillo que colocaban en la reconstrucción del templo, el pueblo comenzó a sentir un renovado anhelo por la presencia de Dios. Con todo, seré el que os mueva a trabajar en la obra, prometió el Señor, mientras el profeta iluminaba el camino hacia la redención. Por tanto, la comunidad se unió, no solo para edificar estructuras físicas, sino para restaurar su relación con el Altísimo. Ageo, con cada sermón, infundía en ellos la esperanza de que la gloria de Dios regresaría, pero también sabía que la verdadera transformación no se limitaba a los muros de un edificio. ¿Sería suficiente reconstruir el templo? La verdadera obra, entendía Ageo, sería desatar en sus corazones un espíritu de adoración y obediencia. Aferrados a la promesa divina, el pueblo comenzó a soñar nuevamente. Un futuro glorioso se dibujaba en el horizonte, pero solo si permitían que Dios transformara sus corazones. La historia de Ageo no solo se trataba de la reconstrucción de un templo, sino de la restauración de una relación sagrada con Dios. La respuesta aún está en el viento, esperando que el pueblo despierte a la realidad del amor y la fidelidad de su Dios. ¿Permanecerán abiertos a esa transformación divina que se acerca poco a poco? El tiempo lo dirá. La obra de reconstrucción comenzó en el tercer mes desde el inicio del llamado de Ageo. Con manos temblorosas, el pueblo levantaba aquellos muros que parecían imposibles de restablecer. Zorobabel, con su mirada fija en el horizonte, se sintió colmado de aliento divino. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, resonaba en su mente, recordándole la singularidad de su misión. Zacarías 4:6. Cada día, los cimientos de la casa de Dios se hacían más sólidos, y con cada paso, la esperanza se iba entrelazando en el corazón de los israelitas. Josué, el sumo sacerdote, con vestiduras humildes y el rostro iluminado por la fe, guiaba a su pueblo en oración e intercesión.
«Restauraremos el lugar de su morada», exclamó, «y volveremos a ofrecer sacrificios como agradables aromas a nuestro Dios». Mas no todo era paz y alegría. Algunos, al ver que el nuevo templo no alcanzaría la magnificencia del anterior, comenzaban a murmurar: «¿Cómo se puede comparar esto con el de Salomón? Se siente pequeño y sin gloria», decían. Ageo, al enterarse de estos rumores, se presentó ante la multitud, reuniendo a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. «¿Es que no sabéis, pueblo, que la gloria de esta casa será mayor que la anterior?», declara Jehová de los ejércitos. «En este lugar daré paz», les proclamó con voz potente. Ageo 2:9. El espíritu de desánimo, como un manto oscuro, se aferraba a muchos corazones, pero la palabra del profeta estaba llamada a cortar esa opresión. Días después, el Señor habló nuevamente a Ageo: «Pide al pueblo: ¿quién de entre vosotros está afligido y ha visto esta casa en su primer esplendor? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es como nada delante de vuestros ojos?». Sin embargo, el mensaje divino continuaba: «Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuérzate, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, porque yo estoy con vosotros». Ageo 2:3-4. Este poderoso mensaje penetraba los corazones como fuego. Cabalgaron las ansias de edificar más allá de lo físico, anhelando su restauración espiritual. La reverberación de un nuevo pacto resonó en el aire. La promesa del derramar mi espíritu sobre toda carne se acerca a vosotros. La comunidad comenzó a unirse en fervientes oraciones, buscando la presencia de Dios con ardor renovado. No obstante, un nuevo reto se presentaba. Las naciones cercanas, al ver el resurgir de Jerusalén, se llenaron de celos. Comenzaron a tender trampas y a crear rumores maliciosos sobre la reconstrucción del templo. Ageo, atento al movimiento divino, se llenó de un temor reverente frente a estos acontecimientos. «Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?», murmuraba, recordando las promesas de antigua data. Así, el pueblo fue llevado a cerrar filas, recordando que su fuerza estaba en la unidad y la fe en el Creador. «Él debe ser nuestro escudo y fortaleza», decían. La actitud de lucha era palpable. Todos comprendían que su verdadera batalla no era contra las naciones, sino contra las distracciones que amenazaban su relación con Dios. En medio de este caótico panorama, el espíritu del profeta ardía con más fervor. La visión de la restauración no solo se limitaba a los ladrillos, incluía la renovación de corazones, la unidad de la nación y la llegada de un Mesías prometido. Él podía sentir que el tiempo se acercaba, el cumplimiento de las oraciones de siglos. Algo mayor que su templo se avecinaba. «¿Qué verán en su gloria final?», reflexionaba, con ternura en su corazón. A medida que la reconstrucción avanzaba, la voz de Dios reverberaba con firmeza: «Seré con vosotros, y todos verán mi gloria manifestada en este lugar». Lo que en lo físico parecía simple y ordinario, escondía un propósito divino, revelando el camino a un futuro brillante. Y así, mientras el pueblo edificaba, el cielo se llenaba de presagios de transformación. ¿Qué más tenía reservado Dios para su pueblo en este surgir? La promesa estaba en el aire. Pero ¿qué otro milagro se desatará cuando el verdadero templo se manifieste?, comenzaba a ecoar en los corazones. Sin duda, lo mejor aún estaba por venir. La obra en la reconstrucción del templo clamaba por fervor y dedicación. A medida que Zorobabel y Josué dirigían al pueblo hacia la culminación de su misión, el ambiente impregnado de determinación contrastaba con la creciente inquietud de la oposición. Las naciones vecinas, cada vez más ansiosas ante el resurgimiento de Jerusalén, aminoraban su hostilidad con palabras de desánimo, esperando quebrantar el espíritu de los que construían. Un día, mientras el sol despuntaba en el horizonte, Ageo, con su corazón lleno de fervor divino, se dirigió al pueblo. «He aquí, pueblo amado, lo que ha prometido el Señor. En este lugar se desatarán maravillas que no habéis visto». La multitud, en su mayoría entusiasmada pero confundida, lo miraban con esperanza. Un hilo de fe se trenzaba entre ellos. «Yo os elevaré», continuó, «y haré que vuestros corazones sobreabunden con paz y alegría». ¿No lo ves? La voz del profeta retumbaba como un eco lejos en el tiempo, recordando la fidelidad de Dios hacia Israel. «Así como lo hice con nuestro padre David, oscureciendo su sombra en la lucha y luego levantando lo glorioso».
Josué, al escuchar estas palabras, incentivó a reparar sus corazones. Con cada piedra puesta en este templo, restauramos todo lo que hemos perdido. Recibamos esta promesa, humildes y dispuestos. La comunidad unió sus fuerzas, e incluso los ancianos que se habían quejado comenzaban a ver con nuevos ojos el impacto de su trabajo. Sin embargo, en medio de esta esperanzadora atmósfera, Ageo sintió en su espíritu que venía un aviso. Se retiró a orar, clamando por claridad. En aquel momento, el susurro divino llegó a él. Ageo, dile al pueblo que pronto se manifestará algo que jamás imaginaron. La luz que iluminaba su rostro reflejaba el gozo de la revelación, y tras este encuentro regresó donde el pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos, la riqueza será trasladada a este lugar. No solo las obras de manos, sino aquellos que vienen de lejos, traídos por su propia voluntad. En su gloria, mi casa será llena como nunca antes. Su mensaje era una proclamación profética de la abundancia. De las naciones recibiréis las ofrendas, y mi gloria será atraída a vosotros como un fuego que purifica, transformando lo ordinario en extraordinario. Prosiguió, invitando a cada corazón a abrirse y a recibir. El pueblo sentía una sacudida en sus corazones, despertados por la posibilidad de un futuro marcado no solo por ladrillos y muros, sino por la manifestación del poder de Dios en su vida diaria. ¿Y qué más hay, Ageo?, le preguntó un joven de entre ellos, aguardando ansiosamente la continuidad de tan glorioso mensaje. Él ha dicho, respondió Ageo, que habrá un signo, un asombroso acontecimiento que invitará a todos a reconocer la grandeza del Señor entre nosotros. El aire era eléctrico, lleno de expectativas. La paz de Dios comenzaba a establecerse en la vida de todos los presentes. Mientras los hombres y mujeres se miraban entre sí, sintieron un fuego renovado. No solamente edificaban un templo, sino que se preparaban para recibir la llegada de algo grandioso. ¿Qué misterioso secreto se desataría y qué milagro traería el verdadero templo? La curiosidad y la anticipación llenaron los corazones de los que aspiraban a entender su revelación, recogiendo los fragmentos de esperanza que resonaban en el aire como un canto antiguo. Y así, mientras el pueblo se disponía a seguir las instrucciones del profeta, la creación misma parecía aguardar en silencio el cumplimiento de los planes de Dios. Cierro mis ojos y me pregunto, ¿sería posible para ellos vislumbrar el asombroso futuro que aguardaba, el cual cambiaría no solo sus vidas, sino todo el mundo a su alrededor? La respuesta aún flotaba en el aire, entre sus ansiosas oraciones y el eco de la palabra del Señor. Mientras el pueblo continuaba con su labor de reconstrucción, las palabras de Ageo resonaban con fuerza en cada rincón de Jerusalén. La expectativa se apoderaba de las almas de hombres y mujeres por igual, mientras levantaban las piedras y colocaban los cimientos del nuevo templo. Un sentimiento de unidad se instauraba entre ellos, llevándolos a enfocarse en la promesa divina que les había sido revelada. Josué, el sumo sacerdote, tomó la iniciativa y dirigió al pueblo en oración. Señor de los ejércitos, escucha nuestras súplicas. Tu promesa de restauración llena nuestros corazones de esperanza. Que la obra de nuestras manos sea dedicada a tu gloria, y que reconozcamos tu presencia en cada paso. El eco de su súplica se elevó hacia el cielo, y el pueblo clamó al unísono en un canto de fe, creyendo que el Dios de sus antepasados estaba presente entre ellos. Días pasaron, y durante una noche estrellada, Ageo fue nuevamente visitado por el Señor. Una calma profunda llenó su ser, y en su espíritu comprendió que el mensaje que debía entregar no solo hablaba de un templo físico, sino de algo más trascendental. Ageo, dile al pueblo que el verdadero templo no será solo este edificio, sino el corazón de cada uno de ellos, porque donde mi gloria habita, ahí está mi presencia. Al siguiente amanecer, se reunió el pueblo en la plaza, convocado por la urgencia de Ageo. Escuchad, oh pueblo de Israel, proclamó el profeta con voz firme. El Señor dice, yo soy el Dios que habita entre ustedes. Este templo será un símbolo de mi presencia, pero la verdadera morada que deseo es en vuestros corazones. Así como dejé caer el maná en el desierto, ahora estoy listo para llenar vuestros corazones con el Espíritu Santo. La multitud quedó atónita, sus corazones palpitaban con la revelación.
Era un mensaje que iba más allá de la construcción de muros. Era una invitación a una transformación interna. Sus murmullos de asombro se mezclaban con un sentir profundo de convicción. Un anciano del pueblo, que había estado entre aquellos que dudaban, se levantó y exclamó: «Oh profeta de Dios, ¿cómo podremos preparar nuestros corazones para que el Señor habite en ellos?». Ageo sonrió ante la inquietud genuina de aquel hombre. «Humillaos ante él, buscad su rostro y rendid vuestros corazones. La gloria del Señor vendrá sobre vosotros como un torrente incesante, lavando cada impureza y soltando cadenas del pasado. Aquellos que estén dispuestos a dejar todo por Él serán llenos de su espíritu, y su alegría será como un río que fluye». Así, el fervor comenzó a encenderse en el corazón del pueblo, y comenzaron a confesar sus pecados unos a otros. En ese acto de humildad y unidad, el aire se cargó de expectación, como si los cielos mismos abrieran un canal hacia la tierra. Con cada corazón dispuesto, las palabras de Ageo anunciaron una nueva era. En esta tierra seca brotarán flores de gracia, y de entre las tinieblas, destellos de luz se manifestarán. Yo prepararé un camino en sus corazones, y los destinos fijados serán cambiados por mi mano. Y como si un viento poderoso estuviera en movimiento, se sintió un susurro divino entre el pueblo. El God también se comprometía a darles más de lo que habían imaginado. Pero, dijo Ageo, ¿están listos para recibirlo? Pronto verán la obra de su mano, y más allá del templo que levantamos, se manifestará el verdadero templo en quien serán transformados. La anticipación se hizo palpable. El pueblo aguardando la respuesta a una pregunta que despertaba en su interior. ¿Qué milagros sobrenaturales estaba Dios a punto de desatar en medio de ellos? ¿Qué secretos de su amor y poder estaban por revelarse al mundo? El deseo de descubrir este misterioso plan divino surgía como un pacto irresistible entre el Creador y su pueblo fiel. La próxima mañana, el sol brillaba sobre Jerusalén, iluminando los esfuerzos del pueblo que resplandecía con esperanza renovada. El eco de las palabras de Ageo retumbaba en sus corazones, y por todas partes, las manos laboriosas continuaban el trabajo de restauración del templo. Sin embargo, había un aire de expectativa que envolvía cada actividad, como si la presencia del Señor estuviera palpándose en cada ladrillo levantado. Ageo, sintiendo el fervor y el clamor del pueblo, se dirigió nuevamente a ellos. «Escuchad, oh pueblo de Israel, el Señor anhela ser glorificado no solo en el templo que se levanta, sino en cada segundo de vuestra vida. La promesa de un nuevo pacto florece entre nosotros, y su gloria resplandece en medio de nuestros corazones». Los ojos de los presentes brillaban con la mezcla de anhelo y temor. Un murmullo de preguntas surgió entre ellos, hasta que un joven lleno de fervor alzó su voz. «Profeta, ¿cómo sabremos que el Señor está verdaderamente en medio de nosotros? ¿Cómo confirmará su presencia?». Ageo, con el rostro resplandeciente, respondió: «Él ha prometido que aún en nuestra debilidad su fuerza es perfecta. Cuando volváis vuestros corazones a Él y consideréis las maravillas que ha hecho, sabréis que no solo estamos reconstruyendo un edificio, sino cumpliendo su voluntad». Entonces, el profeta tomó una piedra y levantándola dijo: «Esta piedra representa la base de nuestra nueva vida en el Espíritu. Así como los muros se elevaran firmes, nuestros corazones deben levantarse, dejando atrás el miedo y el rencor que nos han aprisionado. Espéralo. La gloria del Señor se manifestará y veréis cosas que oídos no oyeron y ojos no vieron». La multitud se estremeció ante la mención de la gloria de Dios, y una inquietud profunda comenzó a abrirse en su interior. Sabían que en los días de su desobediencia, la presencia del Señor había estado lejos, pero el llamado a restaurarse resonaba en cada alma. ¿Qué debía ocurrir para que ellos pudieran experimentar un avivamiento genuino? Al caer la tarde, mientras el sol se escondía detrás de los montes de Judá, Ageo subió al monte de Sión. Allí, con la vista sobre la ciudad, dedicó tiempo en oración, suplicando por una señal del cielo. «Señor de los ejércitos, muéstrales tu camino, revela la gloria que prometiste. Deseo ver tu mano, para que perfectos en ti, nadie dude de tu presencia». Mientras oraba, el cielo se oscureció momentáneamente, como un velo divino cubriendo la tierra. Una suave brisa pasó, como un susurro de paz.
Entonces, escuchó la voz del Señor resonando en su espíritu. Ageo, diles que la promesa será cumplida. Yo restableceré mi pacto con ellos, y haré que les sea derramado el Espíritu Santo. En estos días, aquellos que crean en mí verán señales y maravillas, y conocerán la alegría del reino. Al regresar al pueblo, Ageo compartió con la aglomeración asombrada lo que acababa de recibir. El Señor dice, no teman, porque yo estoy aquí. Su dolor será transformado en alegría. He decidido hacer de vosotros mi pueblo, y muy pronto veréis el cumplimiento de esto. El fervor creció aún más, llevando a los corazones a un punto de ferviente anhelo por el cambio. ¿Estaban listos para recibir lo que Dios ya había planeado? La pregunta quedó en el aire, como un eco divino. Así, las estrellas comenzaron a poblar el cielo, reflejando la esperanza que despertaba en los corazones del pueblo de Israel. Su transformación estaba palpablemente cerca, pero la incertidumbre aún giraba en torno al futuro. ¿Qué milagros y promesas aguardaban en la puerta del tiempo? La respuesta se acercaba. Un murmullo de revolución divina flotaba en el aire, prometiendo que el cumplimiento de la gloria de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Al amanecer del día siguiente, la atmósfera en Jerusalén era distinta, electrificada por la promesa que había resonado en los corazones del pueblo. Un murmullo de anticipación recorría la muchedumbre, mientras los ciudadanos de Jerusalén se agrupaban una vez más en torno a Ageo, cuyas palabras parecían aún danzar en el aire como llama viva. Sintiendo la tensión, Ageo tomó su lugar en el umbral del templo en construcción. Con una mirada profunda y contemplativa, se dirigió a la multitud. «Oh pueblo amado, ha llegado el momento de clamar a nuestro Dios por un avivamiento. ¿Habéis sentido el palpitar de sus promesas? Él está entre nosotros, y su espíritu está presto a ser derramado. Por eso, prestad atención, porque el tiempo de maravilla se acerca». Los corazones latían con fuerza, mientras Ageo continuaba. Escuchad las Escrituras, pues están llenas de ejemplos de cómo el Señor ha actuado en medio de su pueblo. Recordad a Moisés en el desierto, cuando el mar se dividió y los ejércitos de Egipto fueron ahogados. ¿No es el mismo Dios el que nos llama hoy a experimentar lo imposible? Mientras hablaba, su voz retumbaba no solo en las estructuras de piedra, sino profundamente en el interior de cada oyente. El Altísimo ha prometido no solo restablecer el templo, sino también transformarnos a todos nosotros. Él va a santificarnos, y no seréis solo un remanente, sino un pueblo santo. La gloria de la última casa será mayor que la de la primera, porque en ella veréis al Santo de Israel manifestado. Un anciano se levantó entre la multitud, sus ojos llenos de lágrimas. Profeta, hemos sido infieles, alejándonos del pacto. ¿Cómo podemos esperar que Dios se manifieste entre nosotros? ¿Qué nos daría confianza para creer en esta promesa? Ageo lo miró con compasión y alzó sus manos hacia el cielo. El Señor ha dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Es en nuestra vulnerabilidad que Él se glorifica. Arrepentíos, vengamos a Él con corazones abiertos, y veremos su gloria en cada rincón de nuestras vidas. El pueblo, sacudido por la pasión de sus palabras, comenzó a reconocer la necesidad de un cambio profundo. ¿Cuál es entonces nuestro deber?, preguntó una mujer de entre la multitud. «Confiad y esperad», exclamó Ageo, «el Señor es fiel a su palabra. Él se acerca a aquellos que se acerca a Él. La obra que hacemos aquí es un símbolo de lo que Él está haciendo en nuestros corazones. Un nuevo amanecer se acerca. Necesitamos unirnos en oración». A medida que Ageo hablaba, las nubes comenzaron a reunirse sobre la ciudad, como si el cielo mismo respondiera a la invocación de la fe del pueblo. Un escalofrío recorrió la multitud, una mezcla de temor reverencial y esperanza. En el punto culminante de su discurso, Ageo proclamó: «Las señales de la llegada del reino no se limitarán a nuestro templo, sino que se manifestarán en nuestra tierra. El Señor dice: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo». Apocalipsis 3:20. ¿Quién le abrirá?
¿Estáis listos para dejar que Él transforme esta tierra en un templo de adoración? El silencio se expresó como un clamor interno, una inquietud por lo que vendría. A medida que el pueblo respondía en oración, el cielo pareció resonar con una promesa oculta. Algo grandioso estaba a punto de ser revelado, y el pueblo de Dios no volvería a ser el mismo. Así, la incertidumbre de un futuro glorioso se cernía sobre ellos como un velo celestial, dejando al pueblo preguntándose sobre los secretos de Dios que pronto serían desenmascarados. Sus corazones arden ahora por saber qué milagros estaba preparando el Altísimo para aquellos que se atrevan a creer. El clima en Jerusalén se tornó más vibrante conforme el día avanzaba. El grupo que rodeaba a Ageo crecía, y la espera por un anhelo compartido palpitaba en el aire. Las voces del pueblo surgían en oración, el eco de sus súplicas resonando en las calles. En medio de esta atmósfera de expectación, Ageo sintió la presencia de Dios envolviendo a su pueblo, una certeza divina que lo impulsó a proclamar una nueva palabra. «Oh pueblo de Israel», dijo Ageo, su voz alzándose sobre el murmullo, ¿no reconocéis que la mano del Señor está sobre nosotros? ¿No veis su luz brillando en la oscuridad profunda de nuestras almas? Él nos llama a un nuevo entendimiento. He aquí, yo haré cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Isaías 43:19. Fe en lo que no veis, la esperanza renace entre nosotros. Mientras Ageo hablaba, el corazón de la gente latía en sintonía con sus palabras. Entre el pueblo, algunos miraban con escepticismo, otros sentían el fuego del fervor en sus venas. Un joven se levantó, su rostro lleno de confianza, y preguntó: «¿Cómo veremos las maravillas que prometes? ¿Dónde están esas señales?» Ageo hizo una pausa, como si buscara las palabras en el viento. «Las señales vendrán. El Señor dice: yo levantaré el estandarte para los pueblos». Isaías 49:22. El estandarte de la paz se alzará en medio de la guerra. El estandarte de la esperanza se elevará sobre la tristeza. Debemos creer, pues en nuestras manos está el poder de la oración. Sin fe es imposible agradar a Dios. El joven asintió, sintiendo el peso de la palabra. Ageo continuó: «Pero no es solo un acto de fe, es también un acto de obediencia. La verdadera transformación comienza en nuestros corazones. Recordad, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. ¿Está dispuesto alguno de vosotros a ser el testigo de la grandeza de Dios? Un murmullo reverente se extendió entre la multitud. Ageo, sintiendo la dinámica del momento, los instó más aún. «El Señor está preparando una mesa para sus elegidos, y será en la tierra de nuestros enemigos». Cuando Israel cruzó el mar, aún bajo la sombra de la guerra, el pueblo vio su salvación. Hoy nuestro Dios se moverá de nuevo, pero aceptarás el llamado a la guerra espiritual. El pueblo, consciente de la historia de su pueblo y del poder de su Dios, comenzó a clamar: «Sí, estamos listos. Sí, le seguiremos». La atmósfera se volvió palpable, como un crescendo revelador que crecía en intensidad. En aquel momento, una brisa suave atravesó la multitud, y Ageo sintió que el Señor hablaba a su corazón. «He aquí», dice el Señor, «no permitirá que sus pies resbalen, no se dormirá el que te guarda». Salmo 121:3. Ven a mí, y juntos hagamos un pacto de sangre. La alabanza será la espada de esta generación, y con cada canto derribaremos fortalezas invisibles. Las voces se alzaron en alabanza, unísonas, cada corazón vibrando en aceptación del mensaje. Las lágrimas, el sudor y el fervor se mezclaban en un viaje hacia lo divino. Mientras la multitud se apasionaba en oración, un destello de luz se vislumbró en el cielo, como si las nubes se separaran para revelar el rostro de lo sagrado. Ageo, quien observaba el cielo, se sintió empoderado, consciente de que un nuevo amanecer espiritual se estaba gestando. «Escuchad, pueblo de Dios», proclamó con firmeza. «Pronto veréis un derramamiento de gloria, y lo que está oculto será revelado». Recuerda, el futuro que viene es de nuevas maravillas, nuevas visiones, y más grande será el gozo que hoy experimentáis. En sus corazones, una pregunta empezaba a surgir con fuerza. ¿Y qué habrá detrás de esta revelación? ¿Qué más prepara Dios para nosotros? La incertidumbre se balanceaba sobre ellos como el peso de un secreto divino, e incluso entre las esperanzas encendidas, el misterio de los planes de Dios continuaba resonando. Las promesas del Altísimo se extendían ante ellos,
y el eco de su palabra prometía algo más, algo que transformaría no solo el tiempo presente, sino el futuro de toda la nación. ¿Qué milagros y revelaciones guardaba el autor del pacto, y cómo cambiarían el destino de su pueblo? Y mientras el pueblo seguía clamoroso en oración, un silencio sobrenatural terminó por descender sobre la multitud. Era en ese momento de quietud que la voz del Señor resonó en el corazón de Ageo, como un suave susurro lleno de poder. Ageo, dijo la voz, he visto la aflicción de mi pueblo. Sus lágrimas han llegado a mis oídos, y su clamor se ha elevado como incienso ante mi altar. Ageo, temblando de reverencia, levantó su mirada al cielo, y su corazón se llenó de una profunda anticipación. ¿Qué deseas que diga, oh Señor? ¿Qué revelaciones me traen los cielos para tu pueblo hoy? Diles, continuó el Señor, que el tiempo de su restauración ha llegado. No temáis, porque en medio de la desolación yo levantaré de entre ellos un remanente fiel que será luz para las naciones. Escuchad lo que voy a hacer por ustedes, porque yo os traeré de vuelta a la tierra de promisión. Deuteronomio 33. La multitud comenzó a murmurar entre sí, un aire de expectativa llenó el lugar, las corazones latían con más fuerza, el eco de la promesa se sentía como un fuego en sus pechos. Ageo, sintiendo el impulso de la revelación, se dirigió nuevamente al pueblo. Escuchad, oh Israel, el Señor está por hacer grandes maravillas entre nosotros. Como el águila renovando sus alas, así seréis renovados. De repente, una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte. No era una nube de juicio, sino de gloria. Ageo abrió los brazos, celebrando la presencia del Altísimo que estaba a punto de manifestarse. No os acobardéis, pues el Señor ha decidido habitar en medio de ustedes. Su gloria llenará este lugar como en los días pasados, y el altar se encenderá con el fuego del cielo. Un nuevo fervor despertó en la congregación. Los ancianos comenzaban a danzar, mientras que los jóvenes se unían en cánticos de alabanza, cada uno sintiéndose parte del cumplimiento de la promesa divina. La atmósfera vibraba con la expectativa de lo que estaba por venir. Al mirar hacia la multitud, Ageo vio en los rostros una mezcla de miedo y esperanza. Vosotros, que habéis conocido el dolor del exilio, hoy renaceréis. Las ruinas que habitan en vuestra memoria serán restauradas. Mirad, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a luz. Isaías 43:19. No habrá ninguna puerta que quede cerrada, pues Dios abrirá caminos donde no los hay. Mientras el pueblo aclamaba, el cielo se oscureció completamente, y el estruendo del trueno resonó en sus corazones como un eco del pacto divino. Una sensación de urgencia llenó el aire. Los días de prueba han sido innumerables, dijo Ageo, pero recordad, aún en medio de la tormenta, la mano del Señor es un refugio seguro. ¿Qué preguntaréis en este tiempo cuando el pueblo de Israel tenga por rey a Dios? Oseas 1:11. Esa pregunta es la que rescata al alma y prepara el camino para la gloria. Entonces Ageo sintió que el Señor estaba revelando aún más. No solo seréis testigos de señales entre ustedes, también seréis portadores de la palabra hacia los confines de la tierra, porque el anuncio del reino ha comenzado. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de ti. Malaquías 3:1. La afluencia de poder sobre el lugar atrajo una luz radiante, y Ageo supo, sin lugar a dudas, que este era el comienzo de una nueva era. Pero a medida que la gloria se manifestaba, una pregunta resonaba en su corazón. ¿Qué significará esta promesa para vosotros, pueblo de Dios? ¿Estáis listos para tomar el yugo que el Señor ha preparado y cambiar el rumbo de vuestras generaciones? Los murmullos se intensificaron en el aire. El pueblo estaba metido en una profunda reflexión, considerando lo que Dios estaba a punto de hacer. Todo el tiempo, un misterio seguía envolviendo el ambiente. ¿Qué otros secretos de gloria, ocultos en el cielo, aún están por ser revelados? Con el cielo oscurecido y la grandeza de la presencia de Dios sobre ellos, se sentía la inminencia de los planes divinos. ¿Qué maravillas nuevas aguardaban en el horizonte del tiempo y cómo cambiarían el destino de su pueblo? La expectativa vibraba, listos para ser testigos de la intervención soberana de Dios. Mientras la multitud se sumergía en la expectación, las nubes de gloria comenzaron a expandirse alrededor, llenando el aire con una profunda percepción del poder divino. Ageo, con su corazón encendido de fervor y expectativa,
comprendía que la hora había llegado. Algo sobrecogedor estaba a punto de acontecer. Aquellos que habían soportado años de apremio, que habían vagado en la incertidumbre, estaban en la puerta de su liberación. La voz del Señor se escuchó una vez más en el corazón de Ageo, clara e imperiosa. Diles, oh Ageo, que no solo restauraré su tierra, sino que restableceré mi pacto con ellos, porque aún hay un propósito mayor que vislumbrar en los cielos. Yo guardaré mi pacto con vosotros, y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo 6:7. Ageo, ya transformado por la majestuosidad de la revelación divina, se volvió hacia el pueblo. Queda escrito, declaró con voz resonante, que en aquellos días en los que la opresión pareciera gobernar, el remanente volverá, y volverán a confiar en el Señor su Dios. Salmos 145. Así dice el Señor, aún hay días de bendición que quizás no esperabais. Se podía sentir el estremecer de la tierra bajo sus pies, el aire electrificado por la intervención del Altísimo. Cada palabra de Ageo chisporroteaba con el fuego de la vida. La esperanza, el anhelo de la restauración, emergía entre las sombras del pasado. Resulta que, en ese momento, desde lo más profundo del templo, surgieron llamas y se encendieron, llevando el humo al cielo como un incienso perfumado. Ageo contempló con asombro cómo el sacrificio se hacía aceptable a los ojos de Dios, y la gloria celestial parecía inclinarse con deleite. «Mirad a tu alrededor, pueblo de Dios», exclamó Ageo, levantando la mirada hacia la luz resplandeciente. «Lo que han honorado el Señor han comenzado, no será solo para ustedes, sino que será un faro para todas las naciones, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor». Isaías 2:3. El pueblo estalló en un canto fervoroso, un eco de alabanzas que resonaba por los valles y montañas. Los muros de sus corazones comenzaban a desmoronarse. Cada lágrima que habían vertido en tiempos de tribulación parecía llenarse de significado y claridad en medio de este cumplimiento divino. Pero mientras la alegría impregnaba el aire, una sombra apareció al borde de las celebraciones. Un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, se acercó con paso firme. «Ageo», dijo, su voz temblorosa pero clara, «has declarado la gloria del Señor, pero también sabemos que su justicia es como un fuego consumidor. ¿Qué sucederá con aquellos que aún desobedecen y se apartan de su camino?» La atmósfera se tensionó, todos los ojos se volvían hacia Ageo, expectantes. La voz del Señor resonó nuevamente en su corazón, más fuerte y decidida que antes. «Diles, Ageo, que no hay luz sin sombra. El juicio comenzará por la casa de Dios». Primera de Pedro 4:17. Los que se arrepientan serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, pero a los obstinados les espera la perdición. El temor reverente se apoderó del pueblo, pero no era un temor que conducía a la desolación, sino más bien a la reflexión profunda y al deseo de alinearse con la voluntad de Dios. Ageo sintió que el pulso del propósito divino se intensificaba. Hoy, más que nunca, hay un sendero que lleva a la restauración, declaró, y ese sendero es Cristo, el Cordero de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Está preparado el pueblo del pacto para abrazar el camino que ha sido traído desde la eternidad para su restauración. Mientras la multitud consideraba estas revelaciones, la pregunta flotó en el aire como un símbolo del misterio divino. Los corazones palpitaban al unísono, sintiendo la expectativa de lo que podría desplegarse. Una voz serpenteaba en el templo, una advertencia sutil entremezclada con promesas de gloria. ¿Qué otros secretos tiene Dios en su corazón? Momentos por desatar en su tiempo perfecto. ¿Cuál era el precio que estaban dispuestos a pagar por un camino de auténtica transformación? El eco de la promesa resonó. El futuro no estaba escrito, y la intervención de Dios aún tenía capítulos por revelar. En la tarde del tercer día de la celebración, el sol se deslizaba suavemente sobre las murallas en reconstrucción de Jerusalén,
mientras el pueblo, congregado en la plaza, esperaba ansiosamente una palabra del profeta Ageo. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y el zumbido de las oraciones se convertía en una melodía de esperanza. Ageo, viendo a su pueblo tan desesperado por escuchar, se acercó al centro con un brillo especial en sus ojos. «Oh pueblo de Israel», empezó, «hoy no solo hablaremos de ladrillos y muros, sino de corazones y promesas». Las palabras flotaban como un himno en el aire, capturando la atención de todos los presentes. Aunque este templo que construimos sea de madera y piedra, se convertirá en un símbolo de lo eterno. No es en lo físico donde reside verdaderamente la grandeza de Dios, sino en el corazón de aquellos que le buscan con sinceridad, proclamó con fervor. Recordando el clamor de su pueblo en su época de sufrimiento, continuó: «Vuestras lágrimas han sido recogidas, y vuestras súplicas han llegado a mis oídos. El Altísimo está por hacer un nuevo pacto». El murmullo se elevaron, en medio del silencio reverente. Una anciana alzó su mano, sus ojos llenos de brillo emocional. «¿Qué significa este nuevo pacto, oh profeta? ¿Cómo podremos entenderlo?», preguntó con voz temblorosa. La multitud contuvo el aliento, reconociendo el peso de su pregunta. «Dios ha determinado escribir su ley en nuestros corazones, en vez de en tablas de piedra», respondió Ageo, sintiendo la unción del Espíritu. «Porque el día se acerca en que aquellos que caminen en su luz no serán más como aquellos que obedecieron desde la distancia, sino que será a través de una relación íntima y viva con Él». La revelación atrapaba a todos, abriendo caminos de fe inexplorados. Él os llenará con su Santo Espíritu, y de vuestras bocas brotarán canciones de alabanza. Estaréis como ríos de agua viva, fluyendo y trayendo sanidad a la tierra, continuó, incapaz de contener su emoción. Cuando terminó, una gran expectación se instaló en la multitud. En ese momento, un joven se levantó, con la voz llena de fervor. «Pero, profeta, ¿cómo nos preparamos para recibir tal gloria entre nosotros?». Sus palabras resonaban en los corazones, una pregunta que algunos al fondo también se estaban haciendo. «Debemos ir al lugar sagrado, en nuestros corazones, y humillarnos ante el Señor», respondió Ageo, «porque el camino al avivamiento comienza con el reconocimiento de nuestra necesidad. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malas maneras, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7:14. El eco de esas palabras caló hondo entre la multitud. Un ambiente de recogimiento se apoderó de ellos, mientras comprendían que su vuelta al Señor debía ser genuina y sincera. «Hay un altar que construir, y no será uno de piedra», dijo Ageo, con determinación. «Cada corazón debe ser un altar donde se ofrezcan todos los temores, obsesiones y la rebelión. Dios ofrece su gracia. Aceptemos el sacrificio que se exigirá en este nuevo pacto de amor».